El Amazonas está muriendo, y nadie lo está frenando. Desde el aire parece infinito. Un océano verde que se extiende más allá del horizonte. Ríos que serpentean como venas gigantes atravesando el corazón de Sudamérica. Pero bajo esa imagen majestuosa, algo está cambiando. El Amazonas, la selva tropical más grande del planeta, está perdiendo la batalla. Durante décadas lo hemos llamado el pulmón del mundo. Un lugar que regula el clima global, que absorbe miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, que alberga una biodiversidad imposible de comparar con ningún otro ecosistema del planeta. Pero hoy, ese pulmón está fallando. Cada minuto, el equivalente a varios campos de fútbol de selva desaparecen. Árboles centenarios son talados. Grandes extensiones son quemadas. El humo cubre el cielo. Y lo que antes era selva virgen, se convierte en tierra seca, ganado o cultivos. Y lo más alarmante es que no es algo nuevo. Lleva ocurriendo décadas. Pero ahora la velocidad es diferente. El Amazonas se extiende por 9 países de Sudamérica, siendo Brasil el que posee la mayor parte del territorio. En total, cubre más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Es hogar de millones de especies de plantas, animales e insectos, muchos aún desconocidos por la ciencia. También es hogar de cientos de pueblos indígenas que han vivido allí durante miles de años. Pero la presión es cada vez mayor. La principal causa de la destrucción no es un desastre natural. Es económica. Grandes áreas de selva son taladas para la ganadería. Brasil es uno de los mayores exportadores de carne del mundo. Para criar ganado, se necesita espacio. Y ese espacio muchas veces sale directamente del bosque. Después viene la agricultura intensiva, especialmente el cultivo de soja, gran parte destinada a alimentar ganado en otros países. Luego están la minería ilegal, la extracción de oro, la construcción de carreteras, presas hidroeléctricas y la explotación maderera. Es una combinación explosiva. Y cuando el bosque desaparece, no solo se pierde vegetación. Se rompe un equilibrio climático extremadamente delicado. El Amazonas no solo absorbe carbono. También genera su propio clima. Los árboles liberan enormes cantidades de vapor de agua a la atmósfera a través de un proceso llamado evapotranspiración. Esa humedad forma nubes. Esas nubes producen lluvia. Y esa lluvia mantiene viva la selva. Es un ciclo perfecto. Pero cuando talas demasiados árboles, el ciclo empieza a fallar. Menos árboles significa menos humedad. Menos humedad significa menos lluvia. Menos lluvia significa más sequía. Más sequía significa más incendios. Y más incendios significan menos selva. Es un círculo vicioso. En los últimos años, el Amazonas ha sufrido algunas de las sequías más severas de su historia reciente. Ríos que bajan a niveles mínimos históricos. Comunidades aisladas. Fauna muriendo por falta de agua. Al mismo tiempo, los incendios forestales se han multiplicado. Muchos de ellos provocados intencionalmente para limpiar terreno. El humo puede verse desde el espacio. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más preocupante. Algunos científicos hablan de un posible punto de no retorno. Un momento en el que la destrucción sea tan extensa que el Amazonas ya no pueda regenerarse como selva tropical y comience a transformarse en una sabana seca. Si eso ocurre, las consecuencias serían globales. Porque el Amazonas almacena miles de millones de toneladas de carbono en sus árboles y en su suelo. Si el bosque colapsa, gran parte de ese carbono podría liberarse a la atmósfera, acelerando aún más el cambio climático. Sería como encender una bomba climática. Y el impacto no se limitaría a Sudamérica. El Amazonas influye en los patrones de lluvia en gran parte del continente e incluso más allá. Afecta cultivos,
disponibilidad de agua y estabilidad climática en regiones que están a miles de kilómetros. No es un problema local. Es un problema planetario. Entonces, si es tan importante, ¿por qué parece que nadie lo está frenando? La realidad es compleja. Hay esfuerzos de conservación. Hay acuerdos internacionales. Hay organizaciones trabajando sobre el terreno. Pero también hay intereses económicos enormes en juego. La demanda global de carne, soja, minerales y madera sigue creciendo. Y mientras exista demanda, existirá presión. Además, la aplicación de leyes ambientales muchas veces es insuficiente. En zonas remotas, la deforestación ilegal avanza más rápido que la capacidad de controlarla. Y mientras tanto, el bosque retrocede. Pero quizá lo más impactante es que el Amazonas ya no absorbe tanto carbono como antes. Algunas investigaciones recientes indican que ciertas zonas del Amazonas están emitiendo más carbono del que capturan debido a la degradación y los incendios. Eso significa que partes del pulmón del planeta podrían estar convirtiéndose en una fuente de emisiones en lugar de un sumidero. Es un cambio silencioso, pero enorme. Y en medio de todo esto están las comunidades indígenas. Para muchos de ellos, la selva no es un recurso económico. Es su hogar, su cultura, su identidad. Numerosos estudios muestran que las áreas bajo gestión indígena suelen tener tasas de deforestación significativamente menores. Pero también enfrentan amenazas, invasiones de tierras, violencia, presión externa. El futuro del Amazonas está profundamente ligado al futuro de estas comunidades. Entonces, ¿está muriendo el Amazonas? No es que vaya a desaparecer mañana. No es un colapso instantáneo. Es algo más lento. Más silencioso. Más peligroso. Es una degradación progresiva. Un bosque que pierde densidad. Que pierde biodiversidad. Que pierde resiliencia. Y cuanto más se degrada, más difícil es recuperarlo. La gran pregunta es ¿cuánto margen queda? Algunos científicos estiman que si la deforestación supera aproximadamente el 20 a 25% del bosque original, el sistema podría acercarse peligrosamente al punto de no retorno. Ya se ha perdido una parte significativa. Eso significa que no estamos hablando de un escenario lejano en siglos. Estamos hablando de decisiones que se toman ahora. El Amazonas no es solo un paisaje espectacular. Es una pieza clave del sistema climático del planeta. Si cae, las consecuencias no se quedarán dentro de la selva. Llegarán a nuestras ciudades, a nuestros alimentos, a nuestro clima. Y tal vez lo más inquietante es que no hay una sola persona responsable. Es un sistema global. Una cadena de consumo. Un modelo económico. El Amazonas está muriendo lentamente, y frenarlo requiere algo más que palabras. Requiere cambios reales. Políticos. Económicos. Sociales. Y también individuales. Porque mientras el mundo siga demandando lo que sale de esas tierras, la presión continuará. La selva más grande del planeta no desaparece de un día para otro. Se apaga poco a poco. Y la pregunta no es solo si alguien lo va a frenar. La pregunta es si reaccionaremos antes de cruzar el punto del que no se puede volver. Porque cuando un ecosistema de esta magnitud colapsa, no hay botón de reinicio. Y tal vez, cuando queramos salvarlo, ya sea demasiado tarde.